Hoy vamos a ver hepatopatía alcohólica. La hepatopatía alcohólica se va a definir como el espectro de lesiones, es decir, la gama de lesiones hepáticas que se asocian tanto al alcoholismo agudo, en algunos casos, como principalmente al alcoholismo crónico. En este caso, vamos a tener 3 fases en lo que es la hepatopatía alcohólica, que son la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica o esteatohepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólica. En cuanto a la patogenia de esta patología, es decir, el mecanismo por el cual se produce esta hepatopatía, no está definido con exactitud, pero sí se conocen distintos mecanismos por lo medio de los cuales podría darse esta lesión hepática. En primer lugar tenemos la hepatotoxicidad directa dada por el alcohol, el etanol, que mediante la ingestión regular puede llegar a causar lesión de los distintos componentes de los hepatocitos, ya sea sus membranas, sus mitocondrias, los microtúbulos, etc. Es decir, una lesión directa. Pero por otro lado puede generar una lesión indirecta por medio de su principal metabolito, que es el acetaldehído. Ahora en la imagen siguiente vamos a ver cómo es bien el metabolismo del alcohol. Es algo que van a ver mejor en fármaco, pero como para que conozcan este compuesto que está involucrado muchísimo en lo que es la patogenia, ¿sí? El acetaldehído es una sustancia entonces derivada del metabolismo del alcohol que es muy tóxica, ¿sí? Que va a empezar a interaccionar con los distintos componentes de la célula, del hepatocito, generando daño de la membrana del hepatocito, daño del citoesqueleto, va a formar compuestos al asociarse con distintos componentes como las proteínas, ¿sí? Generando compuestos malonildialdehído, acetaldehído, un nombre medio raro, pero que induce una respuesta inmune, generalmente por parte de los linfocitos T citotóxicos, que van a generar una especie de respuesta autoinmune, destruyendo al hepatocito que contiene estos compuestos. Es decir, genera como si fuesen autoanticuerpos, ¿sí? El aldehído reacciona con estas proteínas, genera unos compuestos que despiertan a la respuesta inmune y esa respuesta inmune termina por destruir a nuestra propia célula, a nuestro propio hepatocito, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos de inflamación, digamos. Por otro lado, también va a interactuar con los lípidos de todas las membranas, generando peroxidación de los lípidos, lo mismo que hacen los radicales libres. Entonces, los radicales libres también son otro de los mecanismos por los cuales las células hepáticas se van a lesionar. Los radicales libres son sustancias que se generan como un proceso secundario, digamos, en lo que es la oxidación del alcohol a acetaldehído. Se genera una gran cantidad de estos compuestos que son muy reactivos, reaccionan con todos los componentes de la célula, reaccionan con el ADN, con las proteínas, con los lípidos de las membranas, generando daño de estas estructuras. También va a estar involucrado el mecanismo inmunológico. Como yo les decía, hay cierta respuesta autoinmune que está también en relación con los compuestos que se forman con el acetaldehído. También, por otra parte, la ingesta crónica de alcohol no solo daña a los hepatocitos, sino que también lesiona a células intestinales por el pH que tiene directamente el alcohol. Al lesionar esta mucosa intestinal, altera su permeabilidad, o sea, altera la permeabilidad de la mucosa del intestino, generando que se transloquen, es decir, que pasen hacia la mucosa productos bacterianos de la misma flora, ¿sí? De la flora bacteriana normal que hay en nuestro intestino, pasan productos bacterianos como endotoxinas o patrones moleculares asociados a patógenos, que son esas cosas a través de las cuales nuestro sistema inmune reacciona, pasan a la mucosa y de la mucosa pasan a la circulación y al pasar estas endotoxinas y estos patrones moleculares asociados a patógenos a la circulación, se produce un aumento de la secreción de las citocinas proinflamatorias que van a estar implicadas no solo en el daño hepático, sino en una reacción inflamatoria medio generalizada, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tener
hipoxia, ¿sí? Porque la ingesta crónica de alcohol aumenta la demanda de oxígeno por parte del hígado, justamente porque el principal mecanismo de metabolización del alcohol va a ser su oxidación a acetaldehído, y esa oxidación obviamente requiere de oxígeno, por lo que aumenta la demanda de oxígeno del hígado y por ende termina sufriendo hipoxia, porque no es aumentada, digamos, la oferta de oxígeno hacia el hígado, y sí aumenta la demanda. Entonces hay una hipoxia relativa que puede llegar a dañar a los hepatocitos, especialmente a los de la zona 3 del lobulillo, que son los más alejados de la irrigación arterial. Por otro lado, también existe un incremento del índice redox. ¿Qué es esto? Es un incremento en la diferencia de la cantidad de NADH sobre NAD, ¿sí? No sé si se acuerdan de clínica, pero NADH es la coenzima reducida y NAD es la coenzima oxidada. En el mecanismo de oxidación del alcohol a acetaldehído, nosotros oxidamos el alcohol y reducimos al NAD. Al reducir al NAD generando NADH, vamos a tener una disminución de la cantidad de NAD y un aumento de la cantidad de NADH. Esta diferencia, digamos, en la cantidad de NAD y de NADH va a alterar a las vías metabólicas. Nosotros, por ejemplo, para la beta-oxidación de ácidos grasos, que es una oxidación, necesitamos esas coenzimas, vamos a necesitar esas coenzimas oxidadas para reducirlas, para que se reduzca la coenzima y se oxide el ácido graso, por ende va a disminuir la beta-oxidación de ácidos grasos porque disminuye el NAD. Por otro lado, va a aumentar lo que es la biosíntesis de ácidos grasos, porque la biosíntesis utiliza NADH, ¿sí? Y genera NAD. Entonces, ese desbalance, vean cómo va cambiando nuestra vía metabólica, principalmente de la lipólisis y la lipogénesis, generando que se acumulen lípidos en el hígado, que es la primera fase justamente de la hepatopatía, que es la esteatosis. Por otro lado, también va a haber un agotamiento del glutatión, ¿sí? Que es una sustancia antioxidante que lo que hace es actuar como un buffer o como un tampón para eliminar a las especies reactivas del oxígeno, los radicales libres que yo les dije que se generaban por medio del estrés oxidativo. Al agotarse el glutatión va a aumentar por ende las especies reactivas. También va a haber agotamiento de las vitaminas y minerales que son necesarias también para una función óptima de los hepatocitos, y va a haber trastornos también del metabolismo, además de los lípidos, que es lo que dijimos que sucedía con ese desbalance NADH-NAD. Va a haber un trastorno del metabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Porque el acetaldehído inhibe a la secreción y el transporte de las proteínas que se sintetizan en el hígado, y por ende esas proteínas pueden acumularse dentro del hepatocito, generando retención de sodio y agua porque son osmóticamente activas, y generando la balonización de las células hepáticas. Se van a hinchar llenas de agua y de sodio. Y por último, el mecanismo de la fibrogénesis se va a dar por último cuando el daño hepático sea tan continuado que se agote esa capacidad alta de regeneración que tienen y termine por reemplazarse ese tejido por tejido fibroso, ¿sí? Los hepatocitos dañados, los compuestos malonildialdehído, acetaldehído, que eran esos que se formaban con las proteínas y el acetaldehído, las células de von Kupfer activadas, que son los macrófagos, el mismo es acetaldehído, las citocinas proinflamatorias, la endotelina. Todo eso son estímulos para que se activen las células de hito o células estrelladas, que eran las que almacenaban vitamina A. Estas células de hito se activan, se transforman en células miofibroblásticas y empiezan a secretar colágeno y otras proteínas de la matriz, generando esta fibrosis, estos tabiques fibrosos que van a ir dividiendo al hígado en nódulos de regeneración hepática, en el parenquima que
que sobreviva, digamos. Esto es lo que sucede en los estadios finales de la hepatitis alcohólica, ya entrando en lo que es la cirrosis una vez que se desarrollan esos nódulos. O sea, la fibrosis arranca en hepatitis alcohólica y culminaría en cirrosis cuando se desarrollan también los nódulos. En esta imagen tenemos las 3 vías por medio de las cuales el alcohol se metaboliza a acetaldehído. Puede metabolizarse por medio del citocromo P450 2E1, que ahí es donde se van a encontrar las distintas interacciones con los fármacos, porque la mayoría se van a metabolizar por medio de esta vía. Luego vamos a tener a la acetaldehído deshidrogenasa, que es una enzima que lo que hace es oxidar a el alcohol por medio de una reacción de oxidorreducción junto con NAD. El NAD oxidado se reduce en esta reacción a NADH y se oxida el alcohol a acetaldehído. De esta forma vamos a tener cantidades crecientes de NADH y cantidades cada vez menores de NAD, y eso es lo que yo les explicaba que altera la vía metabólica de los lípidos. Nosotros necesitamos NAD para la beta-oxidación de ácidos grasos, por ende al disminuir las cantidades de NAD disminuye la beta-oxidación, y por otro lado necesitamos NADH para la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces al tener NADH en aumento tenemos en aumento la formación de ácidos grasos. De esta forma, al disminuir la eliminación de los ácidos grasos o su metabolismo y al aumentar su producción, estos ácidos grasos van a aumentar, ¿sí? Se van a acumular en el hepatocito y obviamente van a generar esteatosis, que es lo que vamos a ver en la siguiente. Y por último, la otra forma de metabolizar el alcohol es por medio de el peroxisoma, que tiene la enzima catalasa. Entonces, como primer estadio de la hepatopatía alcohólica vamos a tener a la esteatosis hepática, que es lo que muchos conocen como hígado graso, que va a estar producida, o sea, el principal mecanismo es justamente el aumento de la producción y la acumulación de los lípidos por medio de una disminución de la beta-oxidación y por un aumento de la lipogénesis, que está en estrecha relación con este cambio, digamos, en la relación NAD-NADH que existe a causa de la acetaldehído deshidrogenasa, que justamente va a utilizar mucho NAD oxidado y genera mucho NAD reducido, que es lo que les expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a generar al hígado graso o a la esteatosis hepática. En cuanto a la morfología de la esteatosis hepática, nosotros vamos a ver que se van a empezar a acumular estos lípidos en forma de gotículas o de vesículas, que en principio son microvesículas, es decir, son bien chiquititas, y que después se van a ir confluyendo entre sí y generan gotículas más grandes o vesículas más grandes, ¿sí? Micro y macrovesículas de lípidos que se acumulan dentro de la célula y que van a empujar al núcleo, ¿sí?, hacia un lado. En lugar de estar central, lo empujan hacia un lado y ocupan la mayoría del citoplasma. Es lo que vemos acá de forma de color blanco, ¿sí? Esto es una imagen histológica real, digamos, del hígado. Y por otro lado, macroscópicamente, el hígado va a ser blando, va a estar aumentado de tamaño, va a tener un peso mayor. Acuérdense que nosotros dijimos que el peso normal del hígado era aproximadamente 1,5 kilos. En la esteatosis hepática el hígado pesa de 4 a 6 kilos, así que imagínense el aumento de tamaño que tiene. Obviamente, si nosotros lo palpamos en la clínica va a ser un hígado palpable. Y cuando vemos el órgano así a simple vista, tiene un aspecto amarillento, un aspecto graso, como brillante, ¿sí? Este cambio es totalmente reversible si la persona deja de consumir alcohol. Y también hay que tener en cuenta que la esteatosis hepática no solo es alcohólica, sino que también existe una
una entidad que se denomina esteatosis hepática no alcohólica, justamente, que está muy en relación con el síndrome metabólico. Son pacientes que son obesos, que tienen dislipemia, es decir, que tienen aumento de las concentraciones en sangre de colesterol malo, entre comillas, que es el LDL, disminución del colesterol HDL, aumento de los triglicéridos, ¿sí? Son pacientes sedentarios, que tienen otras patologías y tienen un gran aumento de la morbimortalidad por causas cardiovasculares, ¿sí? Tienen mayor riesgo cardiovascular. Y estos pacientes por lo general también tienen esteatosis hepática, que se denomina así como yo les decía, pueden verla abreviada como NASH, y que obviamente también puede progresar a una cirrosis. De hecho, es una de las principales causas hoy en día por la pandemia que existe de obesidad en el mundo. En cuanto a la hepatitis alcohólica o esteatohepatitis alcohólica, se considera un paso intermedio entre lo que es el hígado graso y la cirrosis, y no es que se elimina la esteatosis del estadio anterior, sino que lo que se agrega es más que nada la inflamación. En cuanto a la patogenia un poco de la esteatohepatitis, además de lo de los lípidos que ya lo estuvimos hablando, en esta generación de acetaldehídos y en esta reacción catalizada, digamos, por la alcohol de hidrogenasa, se van a generar especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Como el anión superóxido o el hidroxilo, entre otros, que, como les decía, eran sustancias que son muy reactivas y van a reaccionar con los distintos componentes de la célula, como las proteínas, el ADN, los lípidos, y los van a dañar, ¿sí? Esos son algunos de los estímulos como para que la célula muera por apoptosis. Entonces ahí tenemos un tipo de lesión celular. Por otro lado, el acetaldehído por sí mismo, ya les dije que también reacciona con todos los componentes celulares y genera, junto con algunas proteínas, unos compuestos que son los compuestos malonil dialdehído acetaldehído, que van a inducir una respuesta inmune, ¿sí? Por medio de los linfocitos TCD8, que inducen a la necrosis o a la apoptosis de estas células. Esta necrosis del hepatocito a su vez va a atraer a los neutrófilos y va a generar inflamación. Entonces, en la esteatohepatitis no solo vamos a tener a las células con acúmulos de lípidos, sino que también vamos a tener lesión hepatocelular por medio de lesión hepatocelular tanto reversible como irreversible. Vamos a tener muerte celular por necrosis, muerte celular por apoptosis y el gran infiltrado inflamatorio por los neutrófilos y por estos linfocitos TCD8 que generan esta respuesta de tipo autoinmune. Morfológicamente, esta esteatohepatitis alcohólica, el hígado macroscópicamente también va a estar aumentado de tamaño, va a tener un poco de aumento de la consistencia y clínicamente puede llegar a ser dolorosa la palpación justamente por la inflamación del hígado, ¿no? Microscópicamente vamos a ver ciertos cambios reversibles y algunos irreversibles. Dentro de los cambios reversibles puede haber tumefacción de los hepatocitos, que se debe no solo a la acumulación de los lípidos, sino también a acumulación de proteínas. Recuerden que yo les decía que el acetaldehído generaba una alteración en la secreción de las proteínas que fabricaba el hepatocito, entonces estas proteínas se acumulaban adentro, arrastraban agua y sodio y se hinchaban. Eso es la balonización de los hepatocitos. Por otro lado, vamos a tener los cuerpos de Mallory-Denk, que son los que vemos en esta imagen, ¿sí? Que son los más característicos o los más distintivos de lo que es la hepatitis alcohólica, que no son más que proteínas dañadas, filamentos intermedios, que se acumulan dentro de la célula. Por otro lado, también vamos a tener necrosis de hepatocitos, vamos a tener apoptosis de hepatocitos que pueden verse como cuerpos de Councilman. Vamos a tener reacción neutrófila, que es muy importante. Los neutrófilos van a permear en el lobulillo hepático y se van a acumular alrededor de los hepatocitos en degeneración, de los hepatocitos necrosados.
Y también vamos a tener un inicio de lo que es la fibrosis, y esta fibrosis va a iniciarse alrededor de las venas centrolobulillares, que es lo que vemos en la segunda imagen, ¿sí? Entonces ya en este estadio vamos a ver cómo se inicia este proceso, que es el que va a predominar principalmente en lo que es la cirrosis, el estadio siguiente. Finalmente llegamos a la última etapa de la hepatopatía alcohólica, que es en realidad un estadio final común de todas las hepatopatías, que es la cirrosis. En este caso, la cirrosis alcohólica se inicia como una cirrosis de tipo micronodular, es decir, nódulos de menos de 3 milímetros separados por tabiques fibrosos dentro de todo delgados, que a medida que va progresando la enfermedad, o sea, si no se detiene la ingesta de alcohol, va a ir aumentando la fibrosis, estos tabiques se hacen cada vez más gruesos y los nódulos pequeños van a ir confluyendo en nódulos de mayor tamaño y menor número, ¿sí? Van a estar separados por unos gruesos tabiques fibrosos y van a tener un tamaño de más de 3 milímetros, generándose así una cirrosis de tipo macronodular, a diferencia del inicio. Algo que es un error que tuve en la clase anterior, ya igual seguro se los avisé por WhatsApp, pero en la cirrosis de tipo postnecrótica, que es la cirrosis después de la hepatitis B o la hepatitis C, es de tipo macronodular, no es micronodular como puse en el Power, ¿sí? Bueno, esto sería una imagen entonces de un hígado cirrótico. Bueno, acá tenemos a la imagen microscópica de lo que es la cirrosis, ¿sí? Acá tenemos a los nódulos de regeneración, que como dijimos, en primer momento van a ser de menos de 3 milímetros, van a ser más pequeños y luego van a ser más grandes porque van a confluir estos nódulos más pequeños en nódulos de mayor tamaño. Y por otro lado tenemos a los tabiques fibrosos, ¿sí? Que los van a ir dividiendo. Estos nódulos no son más que hepatocitos en regeneración que, al perderse la trama de reticulina, que es lo que les permitía organizarse, digamos, en lobulillos de esa forma hexagonal, empiezan a multiplicarse y a ordenarse de forma aleatoria, ¿sí? Entonces terminan formando estas conglomeraciones de hepatocitos, que son los nódulos y que están separados precisamente por estos límites que les imponen los tabiques fibrosos. Como vamos a ver en la diapo siguiente, en la cual vamos a explicar bien cómo es que se produce este proceso de fibrosis, la fibrosis va a iniciarse a nivel de los espacios de Dice o espacios perisinusoidales y luego se va a ir extendiendo entre los hepatocitos a modo de un alambre gallinero o como si fuese una red, ¿sí? Se va a ir metiendo entre los distintos hepatocitos. En esta imagen vamos a tratar de explicar cómo es este proceso de fibrogénesis, ¿sí? La primera célula que vemos ahí en ese espacio medio celestito, medio lila, que no tiene carita, esa sería la célula estrellada o célula de Ito, inactivada, ¿sí? Con esa función que tiene de almacenamiento de lípidos, particularmente de vitamina A, ¿sí? Es una célula que está en estado de reposo, si se quiere. Ya en la segunda célula vemos cómo el hepatocito dañado libera señales, ¿sí? Hay varios estímulos para la activación de esta célula, pero entre ellas son la necrosis de los hepatocitos, el acetaldehído, los radicales libres, la endotelina, ¿sí? Todas estas sustancias o estos estímulos generan que esta célula se active y se transforme en una célula miofibroblástica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una célula capaz de producir colágeno y otras proteínas de la matriz, ¿sí? Que son esas líneas azules que vamos a ver que se están acumulando en el espacio de Dice o espacio perisinusoidal, ese espacio que estaba entre el sinusoide hepático y los cordones de hepatocitos, ¿sí? Se empieza a acumular a este nivel y luego va a ir expandiéndose entre los hepatocitos como si fuese alambres en un gallinero, ¿sí? Como un cuadrillé, se va a ir metiendo entre ellos.
Esta acumulación, ¿sí?, de tejido fibroso a este nivel va a ir comprimiendo al sinusoide hepático y a partir de ahí podemos deducir una de las complicaciones de la cirrosis, que es la hipertensión portal, ¿sí? Porque ustedes acuérdense que la sangre que está acá a nivel de los sinusoides proviene en parte de la vena porta. Entonces esta presión hidrostática aumentada a este nivel se va a transmitir hacia las ramas de la vena porta que están en los espacios porta y a la vena porta en sí, y ese aumento de la presión hidrostática genera filtración de plasma, ¿sí?, filtración de líquido hacia las distintas cavidades. En este caso, como el sistema porta está a nivel digestivo, vamos a tener un aumento de la presión hidrostática a ese nivel y va a producir la ascitis, es decir, la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal, ¿sí? Para poder ver más o menos las referencias que tenemos en este dibujo, tenemos a los cordones de hepatocitos en ese color medio rosado, el canalículo biliar, que acuérdense que no tenía membrana propia, sino que no tenía pared propia, sino que se formaba por las hendiduras de la membrana de los hepatocitos. Otro cordón de hepatocitos, el espacio de Odiseo, espacio perisinusoidal, en donde están estas células estrelladas o de hito. Y luego tenemos al sinusoide hepático, que junta la sangre proveniente de la vena porta y la arteria hepática y la drena hacia la vena centrolobulillar. Por último, no todos los pacientes que consuman de forma crónica alcohol van a desarrollar el mismo daño hepático, sino que existen ciertos factores de riesgo para que esta hepatopatía se desarrolle. De hecho, la incidencia de cirrosis entre los alcohólicos es solo del 10 al 15%. Entre los factores de riesgo se asocian un patrón de consumo crónico y excesivo de alcohol, obviamente que es un factor necesario para que se produzca una cirrosis de tipo alcohólica, la ingestión diaria continuada de 60 a 80 gramos de alcohol de cualquier tipo de bebida durante al menos 10 años puede dar como resultado una cirrosis alcohólica. En cambio, la ingestión intermitente prolongada es menos dañina, es decir, es menos dañino emborracharse un fin de semana de por medio que todos los días tomarse 3 latas de birra, ¿sí? Como enseñanza, digamos. Otro de los factores de riesgo es el sexo femenino, y las mujeres son más susceptibles a desarrollar la enfermedad hepática alcohólica con ingestas menores de alcohol que los hombres. Los hombres la desarrollan con 60-80 gramos, las mujeres con 20 a 40 gramos, o sea, un poco menos incluso de la mitad que los hombres, y se cree que esa diferencia podría estar relacionada con los estrógenos y obviamente también con el volumen de distribución que tienen las mujeres, que en general tienen menos masa muscular, obviamente, y por eso determina un menor volumen de distribución del alcohol y por ende una menor capacidad también para poder metabolizarlo. Otro de los factores de riesgo es la malnutrición, por eso se ve mucho más gente cirrótica que vive en la calle que los viejos que se toman un whisky todos los días y que están bien nutridos, ¿sí? La desnutrición global o la desnutrición oculta, que es principalmente una desnutrición a base de falta de ingesta de proteínas y de vitaminas, contribuyen a la evolución de la cirrosis. A su vez, el consumo de alcohol agrava la desnutrición, ¿sí? Los pacientes con cirrosis bajan bastante de peso, hay una mala absorción de los lípidos, de las vitaminas, tienen también problemas de anemia, ¿sí? Son cosas que vamos a ir viendo cuando les dé la semana que viene la cirrosis y sus complicaciones. Además, estos pacientes utilizan las calorías provenientes del alcohol en lugar de utilizar las calorías provenientes de los alimentos y por ende no van a tener el beneficio de todos los nutrientes que tienen esos alimentos. O sea, es cierto eso de que el alcohol son calorías vacías, o sea, la persona consume esas calorías y no tiene el beneficio de todos los nutrientes de los alimentos. Por otro lado también va a disminuir la absorción de proteínas y de vitaminas debido a la gastritis que produce el alcohol de forma directa. También puede llegar a producir pancreatitis crónica con una disminución de la secreción del jugo pancreático necesario
muy importante para la absorción de proteínas. Esta pancreatitis crónica se daría por un taponamiento de los conductos de Wirsung y los más pequeños porque el moco se hace más espeso en los alcohólicos crónicos y eso determinaría que se obstruya la vía de excreción del jugo pancreático, las enzimas pancreáticas se activen dentro del parénquima pancreático y se vaya destruyendo el parénquima pancreático, generando también inflamación. Otro de los factores de riesgo son las infecciones concomitantes, ¿sí? Si el paciente tiene una hepatitis B o una hepatitis C crónica, obviamente se favorece la evolución de la enfermedad, lo mismo que si tiene otros tipos de hepatopatías o consume de forma crónica fármacos que dañen el hígado, ¿sí? Por ejemplo, las personas que consumen mucho paracetamol, que es hepatotóxico, también va a generar una aceleración de este proceso. Y también, obviamente, factores genéticos. La tasa de metabolismo del etanol no es igual en todos los individuos y esto está bajo control genético, ¿sí? Existen distintos polimorfismos a nivel más que nada de lo que es el citocromo P450 o bien en la codificación de la enzima alcohol deshidrogenasa o de la acetaldehído deshidrogenasa que pueden modificar la velocidad con la cual los pacientes pueden metabolizar ese alcohol. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en estadios iniciales, la cirrosis, cuando es una cirrosis compensada, es decir, que todavía hay parénquima hepático remanente suficiente como para cumplir con todas las funciones del hígado, va a ser asintomática, ¿sí? Y en algunos casos puede llegar a tener algunos síntomas inespecíficos, como debilidad, fatiga, pérdida de peso, anorexia. Pueden llegar a tener incluso a veces algún tipo de febrícula, una mayor predisposición a infecciones. Pueden tener una hepatomegalia o bien pueden tener el hígado más pequeño, ¿sí? Esas serían algunas de las manifestaciones iniciales y bastante solapadas. Ya cuando la hepatopatía o la cirrosis en realidad está descompensada, es cuando empieza a disminuir la función hepática, se genera una insuficiencia hepática y también se generan las consecuencias de la hipertensión portal. Son todas cosas que vamos a ver la semana que viene con las complicaciones, así se las puedo explicar más en detalle. Pero tengan en cuenta eso, que en general es asintomática y cuando desarrolla síntomas pueden ser síntomas muy poco específicos o bien ya síntomas derivados de las complicaciones de la insuficiencia hepática o de la hipertensión portal, entre otras.